Buena tarde a todas y todos, bienvenidos. Y bien, pues estamos por iniciar nuestra conferencia magistral y pues contamos con la presencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Para nuestra facultad pues es un honor que haya aceptado la invitación. Y bueno, pues como lo notará usted, doctor, pues estamos emocionados, los estudiantes también. Me cuento, me sumo, doctor. Estamos emocionados por su presencia. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer una presentación del doctor. Bien, el doctor nace en la Ciudad de México en 1940, se graduó de arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el doctorado en esta última institución y ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como Comalcalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros. Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500 entre artículos, reseñas, catálogos, semblanzas y libros, entre los que destacan Muerte a filo de obsidiana, con 13 ediciones, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas, la muerte entre los mexicas, escultura monumental mexica, esta última en conjunto con el doctor Leonardo López Luján, por mencionar solo algunos. Ha dictado más de 1000 conferencias a nivel nacional y en el extranjero. Bueno, entre sus líneas de investigación son la historia de la arqueología en México, el culto a los muertos y el arte prehispánico. Y por supuesto ha recibido una serie de distinciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. Adelante, doctor. Qué amable. Bueno, primeramente quiero decirles que para mí es un enorme placer estar aquí en la Facultad de Humanidades de, de esta universidad, en donde ya he dado algunas conferencias en años pasados y siempre con enorme gusto, porque además es de las universidades que me quedan más cerca de donde yo vivo, la Ciudad de México. Entonces, bueno, y segundo, quiero decirles que el tema de la muerte siempre me ha apasionado. Para mí hay tres temas que he, digamos, cultivado a lo largo de mi vida académica. Y son, por un lado, la historia de la arqueología, del cual pues, también he publicado algunas cosas. Eh, Otro tema es, obviamente, el Templo Mayor de Tenochtitlan, el Templo Mayor de los mexicas o aztecas, ya que me tocó hace, imagínense, 45 años, iniciar los trabajos del proyecto allí, a un costado de la Catedral Metropolitana, ¿no? Y entonces, pues es un tema que, pues por obvias razones, llevo 45 años investigando, ¿no? Y, y tercero, el tema de la muerte, ¿no? Y el otro día hacía yo un recuento de, fíjense, tengo, creo que son 7 libros en los que el título lleva en alguna parte el tema, el título o la palabra muerte, ¿no? Ya los dijeron, muerte a filo de obsidiana, ¿no? La muerte entre los mexicas, vida y muerte en el Templo Mayor, en fin, son como 7. Entonces alguien, un amigo con buena o mala intención, no lo sé, me dijo, oye, fíjate que tú deberías ir con un psicoanalista. ¿Por qué, maestro? ¿No te has dado cuenta tu apego a la cuestión de la muerte? Tienes 7 libros en donde está el título con la palabra muerte. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, mira, ya me los recuento. En efecto. Y le digo, oye, pero no quiero ir, hombre, porque con el porque primero me va a costar un dineral. Segundo, ¿para qué? Para que al final de 20 años me diga, no, tú tienes apego a la muerte porque lo que en el fondo tenías era que estabas enamorado de tu abuelita. Entonces, mejor dejamos la cosa en paz y me sigo dedicando al tema, ¿no? Entonces, pues hoy, y ya que se acerca estos días
dedicados a los muertos y demás, pues pensé que era un tema pues que venía muy a tono para platicarlo con ustedes, ¿no? Y es así como pues hoy estoy aquí y comenzando ya y entrando en el tema, primero quiero empezar diciendo que en general todas las sociedades, en todas las épocas, en todas las circunstancias, han siempre tenido una manera especial de tratar a la muerte, al muerto, a los muertos, etcétera, ¿no? Es algo que obviamente nos impacta a los humanos, porque todas estas sociedades de la antigüedad y las modernas, pues vemos y percibimos a la muerte en todos lados, ¿no? Los animales se mueren, las plantas nacen y mueren, los hombres, las mujeres, nos vamos a morir, ¿no? Es este alfa y omega que comienza con el nacimiento y va a terminar con la muerte, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en general, en todas estas sociedades, los individuos se niegan a morir. Claro, es algo tremendo, ¿verdad? Ver que se muere tu pariente, que ya no lo vas a volver a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que siempre a través de determinadas religiones, determinadas filosofías, se ha tratado de evitar. ¿Cómo? Ah, pues diciendo, no, es que sí, se muere el cuerpo, pero hay algo que subsiste. Entonces, de alguna manera, se trata de darle esperanzas, ¿verdad?, a los humanos de que van a continuar de alguna forma, ¿no? En el más allá. Yo en lo personal no creo eso, yo creo que te mueres y hasta ahí llegaste, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma particular de pensar. Entonces, todos los pueblos pues han tratado de encontrar esa solución y darse esa salida, ¿verdad? De que de alguna manera se va a sobrevivir, ¿no? Los mexicas o aztecas pues no eran ajenos a esos, los pueblos mesoamericanos en general. Y los mexicas en particular, pues, o los pueblos nahuas más bien, que eran varios, no solo los mexicas, que hablaban el náhuatl, pues tenían también su propia manera de ver el tema de la muerte, ¿no? Entonces tenían 4 lugares a donde se podía ir después de la muerte. ¿Cuáles eran estos lugares? Primero, tendríamos que mencionar, por ejemplo, acompañar al sol, ¿no? A quienes se les daba este privilegio de acompañar al sol en su recorrido, desde el orto en que sale por el oriente hasta el mediodía. A los guerreros, muertos en combate o capturados para ser sacrificados al sol. Entonces, fíjense bien, aquí empezamos ya a ver cosas interesantes. Lo que va a determinar en el mundo prehispánico el lugar a donde van a ir las esencias de los individuos está, digamos, marcada por la forma en que se muere. La forma en que mueres es lo que va a indicar a dónde vas a ir. Entonces, por eso, a los guerreros se les deparaba ese lugar de acompañar al sol en su recorrido desde el momento que sale al mediodía. Y, fíjense, a las mujeres muertas en su primer parto se les deparaba acompañar al sol del mediodía al atardecer. Era el rumbo masculino del universo, donde predominaban los guerreros acompañando al sol, que era Huitzilopochtli, el dios Huitzilopochtli. Y las mujeres se les privilegiaba el rumbo femenino del universo, que era el poniente. ¿Por qué? Porque consideraban ellos que el acto de parir, de dar a luz,
era una batalla. Y si la mujer moría en ese trance de dar a luz, pues había muerto en una batalla. Por lo tanto, como mujer se le destinaba acompañar al sol ya en su declinación hacia el poniente, ¿no? Entonces, fíjense aquí, hay una dualidad allí, ¿no? Por un lado, el lado masculino del universo, por otro, el lado femenino del universo, ¿no? Bueno, entonces queda claro que es a los guerreros, mujeres u hombres, a los que que morían en relación a la muerte, quienes iban a ir ahí. Segundo lugar, era el Tlalocan. El Tlalocan, como su nombre lo indica, era el lugar del dios Tlaloc, del dios del agua, ¿no? Tlaloc, del dios de la lluvia. Entonces, ¿quiénes iban a ir ahí? Pues los que morían en relación al agua, ahogados o enfermedades que ellos relacionaban con el agua, como los hidrópicos, por un rayo, pues el rayo viene con la lluvia, por lo tanto es algo que Tlaloc arroja a la tierra, y si morías por un rayo, pues habías muerto en relación al agua, también irías al Tlaloc, ¿no? ¿Cómo se nos describe el Tlaloc? Pues se dice que era un lugar de constante verano, ¿no? En donde estaban las plantas siempre florecientes, siempre creciendo y demás, y hasta allí nos lo relatan, ¿no? Que allí iban estas personas y que pues iban a estar en ese lugar, digamos, de delicias, ¿no? Había un tercer lugar, el Mictlán. El Mictlán era o estaba destinado a todos aquellos que morían de cualquier otra manera no relacionada con muerte o con el agua, ¿no? Si te caía un tabicazo en la cabeza o te morías de otra enfermedad o de otra manera morías en un accidente, todos iban a ir al Mictlán. Para ir al Mictlán se nos relata que había que atravesar nueve lugares peligrosos de acechanzas, en el cual las esencias del individuo que iba a ir ahí tenía que tratar de librarlas, ¿no? Hasta llegar al Mictlán propiamente, al inframundo, que en donde estaban una pareja, otra vez la dualidad, una pareja que eran Mictlán Tecutli, el señor del mundo de los muertos, y su mujer Mictlancíhuatl, ¿no? Y ellos regían en ese lugar más profundo, ese noveno lugar al que tenían que llegar estas esencias, ¿no? Entonces, había un cuarto lugar, pero era destinado a los niños que morían pequeños, en fin, estos iban a ir a un sitio en que, inclusive hay códices en que se ve un árbol nodriza, un árbol con hojas que emanan leche. Y entonces los niños, y ahí aparecen dibujaditos los escuincles, que están mamando las hojas que le están alimentando con leche. Entonces, en espera de que en algún momento los dioses determinen si deben ir al vientre materno para ser paridos, ¿no? Entonces, allí es, digamos, un caso especial. Pero los otros tres, como ven, pues tenía esa característica. ¿Por qué pongo énfasis en que es la forma en que mueres la que determina el lugar al que vas a ir? Porque cuando llegan los españoles y los frailes pretenden evangelizar, todo esto, siglo XVI, resulta que a ver, traigan sillas, hombre, a ver, resulta que ellos, los frailes, pues traen otra forma de pensamiento muy diferente. Acuérdense, para el católico, que era la religión que ellos portaban, va a ser un aspecto moral el que va a determinar a dónde ir, ¿no? Es decir, si te portas bien y mueres sin pecado mortal, vas a ir finalmente a gozar al cielo.
pero si mueres en pecado mortal, ¿verdad? Has pecado y demás, vas a ir, ahora sí que a los recónditos infiernos, ¿no? Entonces, era un aspecto totalmente diferente al que tenían los habitantes de Mesoamérica, ¿no? Entonces, claro, esto va a entrar en una contradicción tremenda, una lucha, etcétera, ¿verdad? Eh, entre los primeros frailes evangelizadores, que fueron en orden de llegada franciscanos, dominicos y agustinos, pues que tenían que enfrentar no solo eso, ¿no? Sino toda una forma de pensar diferente, una cosmovisión muy diferente a la cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues, como ustedes ven aquí, pues vamos ahora a entrar a ver algunas imágenes para que ustedes vean más o menos un panorama general de Mesoamérica. Comienzo, por cierto, con algunas imágenes de enfermedades, como la enfermedad, por lo general también puede ser por accidente, por mil formas, pero la enfermedad va a precedir a la muerte, pues pensé interesante mostrarles algunas enfermedades y cómo las representaban en el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar a ver, aquí está. No creo que sea necesario apagar porque no hay mucha luz, pero bueno, sí. Aquí tenemos esta imagen. ¿Qué vemos a la derecha? Vemos a Mictlantecutli, al señor del inframundo, que está ahí presente, y enfrente a él vemos a una mujer, una muchacha que está siendo embarazada, es decir, esa ave que está bajando encima de ella para entrar, digamos, al interior de ella, es este símbolo de que va a ser embarazada. Pero desde ese instante ya hay peligro de muerte, ¿no? Sabemos que la mortalidad infantil pues fue bastante amplia en el mundo prehispánico. Inclusive también pues hemos encontrado huesecillos, ¿verdad? De niños que morían en el interior de la matriz, ¿no? Entonces, aquí pues ya vemos en este códice esta presencia de la muerte acechando ya desde el momento en que va a ser concebida el producto, como dicen los médicos, en el interior de la mujer. En la siguiente vamos a ver esta imagen que desafortunadamente esta escultura se encuentra en Washington, en Dumbarton, en un museo de allá, pero es una imagen, una escultura que nos representa a una mujer mexica, es de fabricación mexica, digamos, esta pieza hecha en piedra, ¿verdad? Pero que vemos aquí muy bien mostrado este rictus de esfuerzo que está haciendo la mujer para parir. Vemos cómo con sus manos las tienen sus glúteos para abrir, para ayudar a que salga el niño, que lo vemos allá abajo, que vaya asomándose, ¿no? Entonces está dando a luz. Por cierto, noten la posición. Era una posición en cuclillas, y así lo vamos a ver en códices y todo. No acostadas en una cama muy rico y las duermen, entonces ya y ni cuenta se dan. No, aquí era una participación directa de la madre, ¿no? En la que sigue vamos a ver a la diosa Tlazolteo. Este es el códice borbónico, códice mexica, en donde vemos algo muy, muy interesante. A ver si con esto, pues sí. Ven al niño aquí arriba, y las pisadas que indican que va bajando para meterse al interior de la matriz de la diosa Tlazolteo y parirlo. Aquí, pues está un poco ahí, pero se ve el rostro
del niño y vean nuevamente la posición con sus piernas abiertas en cuclillas, ¿verdad? Para poder dar a luz. O sea, las diosas también tenían ese privilegio. La que sigue nos va a mostrar ya en un códice mixteco, vemos aquí algo muy interesante. Es decir, la mujer nuevamente en esa posición que hemos comentado, ¿verdad? Pero acaba de dar a luz. Y podemos observar cómo primero ya tiene sus senos plenos para poder alimentar al niño, pero ven ustedes ya el vientre, ¿verdad? Arrugado de que ya parió, y vemos el cordón umbilical aquí que se une al niño. El niño aquí pues amoratado que ha sido parido. Hay otro códice más o menos parecido también del área mixteca, donde volvemos a ver esta imagen. Vean ustedes, ahí está la mujer en la misma posición, con las mismas características, el cordón umbilical, ¿verdad?, que todavía une al niño con la madre, ¿no? Entonces, pues todo esto son imágenes que nos permiten observar estas características. Ahora bien, el niño ya nació y todo el proceso del parto se le encomendaba a protomédicas, es decir, a mujeres por lo general ancianas con mucha experiencia. Aquí vemos una de ellas, una anciana, con mucha experiencia, que se dedicaban precisamente a todo el proceso del parto. Dicen que su habilidad era tal que inclusive si había problemas con el niño, podía meter su mano para tratar de acomodarlo y que pudiera nacer, ¿no? En fin, eran muy experimentadas y lo señalan así las fuentes españolas posteriores, cómo era la pericia de estas mujeres. Aquí la vemos a la izquierda y vemos al niño cómo está aquí acostado, el cordón umbilical en amarillo aquí, y cómo ella lo está manipulando porque lo vaya a cortar, ¿no? ¿Qué ocurría cuando se cortaba el cordón umbilical? Se hacía un bultito con él, ¿verdad? Y se le entregaba, si era varón, se le entregaba a un guerrero de la familia para que lo llevara al campo de batalla y lo enterrara, como una liga mágica de que aquel niño tuviera tendencia a ser un gran guerrero, ¿no? Si era niña, igual, la matrona tomaba el cordón umbilical, hacía el bultito, pero lo enterraban adentro de la casa, junto al fogón, para que tuviera apego a las labores de la casa, y se dicen ahí, a barrer, a cocinar. O sea, nada de women liberation. Aquí, claro que estamos en contra de eso, ¿no? Pero así era en aquel momento. Y entonces, fíjense nada más, ¿no? Ya desde que el niño nace, se está buscando esa idea de que o sea un gran guerrero o sea una mujer apegada a estas labores del hogar, a parir, ser la paridora de los guerreros, etcétera, ¿no? Y pues esto ya nos está indicando, porque además se acompañaba al momento que nacía y que se hacía todo este ritual, se acompañaba, si era varón, con una pequeña ofrenda como de arcos y flechas pequeñitos, ¿verdad? O de elementos de comida, si era mujercita, en fin. Digamos que ya desde ahí se empezaba a condicionar todo esto, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos en el Códice Borgia, también del grupo Mixteco, Mixteco Puebla, vemos una lámina en la que hay varios cuadretes, en el que ven ustedes niños, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Acá, en este caso, por ejemplo, aquí, pero todos ellos con su cordón umbilical, vean, aquí, y una deidad está tomando también
con su mano ese cordón umbilical, ¿no? Con toda una serie de simbolismos, porque el cordón umbilical también indicaba linaje. Entonces los dioses, pues allí intervenían en cierta forma, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver ahora esto de las enfermedades que yo les comentaba. Eh, en algunos pinturas, murales, como es este caso, vasijas, etcétera, se han encontrado representaciones de enfermedades. En este caso ven ustedes un personaje, esto es de Teotihuacán, un mural en el barrio de Tepantitla, de Teotihuacán, en donde en ese mural podemos observar cómo había un personaje que está aquí, ¿verdad? Que tiene este bastón que está aquí en esta parte, porque en esta parte del mural se representa un juego de pelota, están jugando a la pelota. Pero en los extremos, en los marcadores, que son estos, este y al otro lado hay otro marcador, vemos que hay un personaje enfermo. Vean ustedes sus piernas aquí, cómo tienen lo que se llama el pie bot o pie equinovaro, ¿no? Que es una enfermedad congénita, se nace con ello, actualmente pues es operable, en fin, más o menos, pero en aquel momento no. Y pues aquí vemos cómo se representa ese pie equinovaro o bot en esta pintura mural. Ahorita les voy a explicar algo muy importante en relación a la enfermedad en el México prehispánico. Otra pintura de Teotihuacán en Atetelco, otro barrio teotihuacano. Vean ustedes, en este caso, este personaje igual, con el mismo problema del pie bot o equinovaro aquí en sus extremidades inferiores, ¿no? Hay una más también en este otro personaje, pero que aquí aparece solo en un solo pie, o sea, solo un pie muestra la deformidad, en cambio el otro está normal, ¿no? Pero bueno, eran formas de representar en este caso enfermedades muy evidentes, como era esta, ¿no? También esta es poco visible, pero son dos caritas de barro del centro de México, en las cuales vamos a ver otra enfermedad, la parálisis facial, que también obviamente era muy notoria, ¿no? La parálisis facial que indicaba al sufrirla, ¿verdad? Una parálisis que mataba, por decir así, una parte de la cara o del cuerpo también, ¿no? Hemiplegias, en fin. Y vemos cómo al querer hablar estas personas que tienen este mal, tienen que hacer un rictus, porque una parte está paralizada, entonces tienen que hacer un rictus, un esfuerzo que lo vemos aquí en la boca, ¿no? La nariz hacia un lado por ese esfuerzo, un ojo fijo, en fin, ¿no? Pero quizá donde mejor se ha representado esto es en un yugo totonaca, un yugo del área de Veracruz, en piedra. Ven ustedes, este es más o menos, este yugo pertenece al año 800 de nuestra era, ¿no? Pero aquí ven claramente la representación de la enfermedad, como esta parte está fija, la otra tiene movimiento y haciendo el esfuerzo que hemos mencionado, ¿verdad? Con un ojo pues mal, sin movimiento, en fin, pero pues es una de las formas de representar. También en Teotihuacán me tocó excavarla a mí, allá por 1962. No nacía ninguno de ustedes todavía, yo creo. Es una piedra de escalón, pero que tenía grabado igual. Aquí la vemos, ¿verdad? El rostro con la nariz un poco chueca, la boca igual, un ojo pues sin movimiento, en fin. Como ven, no, pues son abundantes más o menos las representaciones de ciertas enfermedades. Pero que también hemos encontrado esqueletos arqueológicamente. Entonces, en esos entierros podemos ver esto, que es la fusión de las vértebras lumbares, ¿no? Que no están separadas, sino se funden, y pues parece que esto provoca dolores bastante fuertes.
Y también, aquí esto no es enfermedad, pero pues sí había cierta práctica médica para tratar fracturas, que es este caso. Aquí vemos cómo la tibia y el peroné, ¿no? El peroné está fracturado y se ha consolidado, pero mal. Pues sabían sí cómo entablillar y todo esto para que se fuera reconstruyendo el hueso de la fractura, pero pues se encontró en un entierro en la Ciudad de México, ¿no? Y también sí restos, aquí lo vemos en un cráneo de marcas luéticas, sífilis, en cráneos como este aparecido en el norte de México, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar para ver un panorama general de Mesoamérica. Aquí estamos en un lugar a un ladito de la Ciudad de México, en Tlatilco, en donde se encontraron una cantidad enorme de enterramientos. Y los entierros eran colocados, vean ustedes, en forma extendida, como este que está acá, ¿verdad? Pero algo importante es que vemos que están acompañados ya de toda una serie de vasijas, de recipientes, ollas aquí acompañando, ¿verdad? Que seguramente contenían alimentos o agua o alguna otra bebida, ¿verdad? Para que acompañara a los individuos después de la muerte. Nada más que estos enterramientos pertenecen al año 1000 antes de nuestra era. Imagínense, 1000 años antes de nuestra era, vemos ya como este culto a los muertos y este pensamiento de que había un más allá al cual había que acompañar a las esencias del individuo muerto, poniéndole alimento, agua, etcétera, ¿no? De Tlatilco viene esta mascarita. Noten aquí algo muy interesante. Esta mascarita es de barro, es como de este tamaño, no es muy grande, ¿verdad? Apareció como ofrenda en uno de los entierros de Tlatilco. Y vean ustedes algo que destaca en ella, o sea, es un rostro, ¿verdad? El cual está dividido perfectamente a la mitad. Con un lado, que es este descarnado, vemos la cuenca del ojo, los dientes, en fin, ¿verdad? O sea, vemos la calavera de un lado, pero del otro vemos que tiene carne, ¿verdad? Se ven aquí los párpados, el ojo, los labios de este lado, en fin. O sea, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Una dualidad vida-muerte, que es una de las dualidades más importantes del mundo prehispánico, ¿no? Entonces, forma una unidad, obviamente esa dualidad en la que vemos vida por un lado, muerte del otro, ¿no? Y eso, recuérdenlo porque lo vamos a ver después, 1800 años después, en una pieza zapoteca de Oaxaca, igual con la misma característica de estar dividido el rostro en vida y muerte, ¿no? Ahora nos pasamos a Chiapas, en Izapa, sitio arqueológico, más o menos de 250, 300 años antes de nuestra era. Se han encontrado muchas lápidas en piedra y una de ellas, que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Tiene grabado, vean ustedes en relieve, un esqueleto, ¿no? Aquí está el rostro, se ve aquí las costillas, el brazo, aquí, las piernas, está sentado, pero vean ustedes esto, de entre las costillas surge este elemento que da aquí vuelta y sube, y aquí ya está un poco erosionada la piedra, pero sí se llegó a detectar que había un niño, un infante, o sea, la muerte pariendo vida, ¿no? ¿Por qué este concepto? Pues por lo mismo que decíamos antes, es decir, ellos con esta dualidad veían que a lo largo del año había unas temporadas de secas en que todo moría, ¿no? No hay lluvia, no hay agua, los árboles pierden sus hojas, etcétera, etcétera. Pero
a partir de que hay lluvia, de la temporada de lluvia, entonces viene vida, ¿no? Entonces ellos lo que veían era, claro, de la muerte deviene la vida. Y de la vida deviene la muerte. O sea, es un ciclo constante, ¿no? Vida, muerte, ¿no? Son sociedades de religión cíclica, como se ha dicho. Entonces, pues esto, como digo, más o menos año 300, antes de nuestra era, con una representación con estas características, ¿no? Ahora bien, todos han oído hablar de la tumba de Palenque. Esta fue excavada por don Alberto Ruz, un arqueólogo, allá por 1952, mediados del siglo XX, el siglo pasado, ¿no? ¿Y qué encontró don Alberto? Encontró, pues, este edificio enorme, es el Templo de las Inscripciones en Palenque, que para subir hay que subir toda esta escalera que, pues, quienes lo hayan subido, yo sí la subí, y ya luego no me animaba a bajar porque está muy inclinada y bueno, un drama. Pero don Alberto resulta que ve que aquí en el templo de arriba hay una lápida en el piso. Quita esa lápida y encuentra que hay una escalera interior. Aquí vemos un corte para ver el interior. Hay una escalera en la que se va bajando, aquí está, ¿no? Toda esta escalera llega a un descanso, da vuelta y sigue bajando hasta llegar a una cámara funeraria que está en el interior del edificio, ¿no? Entonces, allí encuentra el sarcófago de un gobernante de Palenque, de Pacal. Esto fue muy interesante porque con esto Rus despejó la idea de que las pirámides estaban rellenadas totalmente adentro y que no tenían cavidades interiores. Pues aquí encontró una tumba, no solo eso, sino que según informa el mismo Rus, parece que el gobernante, que era Pacal, así se le llama, Pacal manda hacer su monumento funerario, ¿verdad? El templo de las inscripciones, y entonces empiezan haciendo la cámara aquí, luego empiezan a construir el gran edificio encima, ¿no? Y lo cubren con esa losa acá arriba, ¿no? Pero vean una cosa interesante, si contamos los cuerpos de la pirámide, son 9 hasta llegar arriba, ¿no? De esto posteriormente haré mención. Pero vamos a ingresar a la cámara mortuoria que está en el interior del Templo de las Inscripciones. Lo tienen aquí, con el típico arco maya, ¿no? Aquí con todo esto, y se encontró pues prácticamente completo todo, ¿no? Las escaleras de acceso, había una puerta y se ingresaba a la cámara mortuoria, donde estaba este sarcófago de piedra enorme, ¿verdad? Cubierto por una lápida, ¿no? Por una lápida que tapaba el sarcófago. Allí en el sarcófago estaba depositado el señor Pacal, bueno, los restos de Pacal, los huesos, en fin, sus adornos. Pero estaba todo grabado afuera y también en las paredes de estuco aquí, estaba todo grabado. Principalmente eran familiares de Pacal, los padres, en fin, toda su genealogía, ¿no? Aquí vemos el dibujo, para que se den ustedes una idea mejor, vemos el sarcófago, ¿verdad? Hecho en piedra, ¿no? Enorme, muy pesado, las figuras de los personajes, los parientes grabados aquí alrededor, y la oquedad en el centro del sarcófago donde se deposita el cuerpo, que estaba cubierto por esta pequeña lápida que encajaba perfectamente, y luego la gran losa, ¿verdad?, que cubría todo, colocada aquí, ¿no? Don Alberto, claro, esta losa se asentaba aquí, y entonces con gatos empieza a levantar, como sobresalía esta losa, empieza a levantarla poco a poco. Gatos mecánicos, no. Bueno, entonces empieza a levantarla y, oh sorpresa, pues encuentra esto, ¿no? Es decir, ya la parte en que está colocado el cadáver está todo con un rojo, con cinabrio,
y el esqueleto allá adentro con todos sus adornos. Aquí ven ustedes que traía un tocado, ahí se ven estos jadecitos que eran parte del tocado, parte desapareció. Luego grandes orejeras como esta, grandes collares tubulares como los que vemos aquí. Pero vean esto es una máscara, ven la nariz, los ojos aquí, la boca, ¿no? Una máscara que seguramente cubría el rostro. Pero claro, se pudre el cuerpo, pasa el tiempo, no sé, hay temblores o algo. El hecho es que la máscara pues cae a un lado, como la vemos aquí, como la encontraron los arqueólogos. Pero vean ustedes la cantidad de pies, todo esto es cultura maya, ¿no? Aquí tienen la lápida que cubría el sarcófago, hecha también en piedra caliza, pues muestra una presencia de los tres niveles que ellos concebían su universo, ¿no? El nivel celeste, acá arriba representado por un ave, ¿no? Luego el nivel terrestre, que es donde está Pacal, aquí está representado, ven ustedes, recostado, ¿no? Aquí está su cabeza, sus piernas, ¿no? Y el inframundo, acá abajo, con huesos, ¿verdad? Obviamente descarnados, un rostro del dios de la muerte aquí, sus ojos, la boca, digamos, aquí en esta parte, en este como receptáculo que indica el Xibalbá, o sea, el Mictlán, pero el Xibalbá en los mayas, ¿verdad? Que era el lugar de los muertos. Entonces, Pacal está en ese punto intermedio terrestre en que ha bajado al inframundo, pero va a subir a los niveles celestes, ¿no? Y vemos aquí una especie de cruz que en realidad es la representación del árbol sagrado de los mayas. Claro, hay glifos todo alrededor, en fin, pero esto es muy, muy interesante porque nos abre mucho el conocimiento hacia el pensamiento, en este caso, de los mayas, ¿no? Ahora vamos a pasar a la región de Oaxaca, la región zapoteco-mixteca, en donde se han encontrado muchas tumbas, entre ellas, por ejemplo, en Monte Albán, la ciudad zapoteco y después mixteca, se han encontrado una cantidad de tumbas muy, muy fuerte, ¿no? Aquí vemos también una tumba en donde se observa grandes piedras que sirven como dintel. Aquí está la puerta de acceso, digamos, con con el dintel, con las jambas aquí que sostienen el dintel, en fin, ¿no? Y también, pues, otras tumbas como en Sachila, en que se encontró esta con representaciones de estuco en las paredes, un esqueleto que se adivina aquí, aquí está el cráneo, está parado de pie, sus piernas, digamos, un brazo, en fin, decorando esa parte, ¿no? Y esto era lo que yo les decía al principio, cuando vimos aquello de Tlatilco, de la dualidad vida-muerte, aquí la vemos en una figura zapoteca del año 800 de nuestra era, es decir, 1800 años después que la vimos en Tlatilco, vemos cómo perdura este pensamiento, esta idea de la dualidad, y aquí la vamos a ver en estilo zapoteco, también perfectamente dividida, con el rostro descarnado, el rostro con vida, aquí, ¿verdad? Pues que se ve que era parte de una figura mayor hecha en cerámica, ¿no? Pasamos ahora a Tula, Hidalgo, ya más tarde, hacia el año 900, 1000 de nuestra era, inclusive un poco posterior, porque los aztecas llegaron también ahí a Tula, y vemos, por ejemplo, representaciones de cráneos como esta, es de tamaño natural, ¿no? O sea, está hecho en barro, donde pueden ustedes apreciar, pues, cómo el artista captó muy bien todos los elementos para realizar el cráneo en barro, ¿no? Allí, en Tula, yo estuve excavando ya hace varios años y encontré en la plaza principal, en el edificio del juego de pelota, encontré
dos piezas iguales. Esta es una de ellas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es un sahumador, ¿no? O sea, es un recipiente en forma de cráneo, lo tienen aquí, y el asa o mango de donde se va a tomar para hacer los movimientos del ritual, bueno, el incienso, el copal que se quemaba en aquel momento, lo vemos que es la representación de un fémur, ¿no? Todo en barro. Esto ya es más o menos año quizá 1100, 1200, que encontramos esta presencia y esta evocación de la muerte a través del cráneo y muy ingeniosamente unirlo para poder tomar con esta parte del fémur, ¿no? Ahora, esto es una pieza que era parte de la colección de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que no se sabe bien su procedencia, pero que es realmente de una profundidad muy interesante. Vean ustedes, se trata de una pieza en barro también que muestra los tres momentos de la vida. O sea, tenemos en el centro el hombre joven pintado de rojo, ¿no? El hombre vigoroso, en fin, está allí en el centro. Luego se abre en amarillo, ya la piel amarillenta del anciano. Vean ustedes que está con toda una serie de arrugas, ¿verdad? Aquí semidesdentado, el otro tiene su dentadura perfecta, ¿verdad? Y finalmente a los extremos la muerte, en color blanco, ¿no? Color de los huesos, aquí con los ojos cerrados, ¿no? Que se abre. O sea, es impresionante cómo el artista quiso representar estas etapas de la vida, ¿no? La juventud, la vejez y la muerte, haciéndolo con su ingenio de esta manera, ¿no? Ir abriéndolo. Yo pienso, bueno, si se cerrara, la muerte es la que predomina, es la que queda más afuera, ¿no? Pero es mi imaginación occidental. Pero ustedes ven, pues, aquí cómo se expresó estos momentos vitales hasta llegar al momento de la muerte, ¿no? Esto es de Veracruz. Es una pieza que se encontró hace ya como 4 décadas, algo así, en Veracruz, donde está en el Zapotal, es el sitio, y vemos a Mictlantecutli, la figura del señor del inframundo, es más o menos alto, ¿verdad? Hecho en barro, está sentado, vean ustedes, el rostro muy bien trabajado, la calavera, ¿verdad? Sus orejeras de adorno, aquí un tocado muy elaborado sobre la cabeza, claro, es el señor del inframundo, y vemos sus brazos a los lados con la anatomía correcta, ¿no? Es decir, el húmero, el cúbito y el radio, ¿no? Luego, claro, las costillas, y noten que las piernas tienen carne, es decir, no vemos aquí el fémur, el peroné, etcétera, etcétera. No tienen carne. Y ahorita vamos a ver otras figuras más o menos similares. Y trae, claro, porta su gran taparrabos, ¿verdad? Su maxtla aquí, pero no fue encontrado solo. Los arqueólogos de la Universidad Veracruzana encontraron varias figuras femeninas que eran acompañantes del señor del inframundo. ¿Quiénes eran estas figuras? Aquellas que habíamos dicho, aquellas mujeres muertas en parto que acompañaban al sol hasta su caída por el poniente, en que el sol va a entrar al inframundo, ¿no? Entonces estas mujeres se encuentran allí en el lugar de los muertos con el señor Mictlantecutli, y son figuras impresionantes porque son altas, más de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Pero son más o menos como esta que estamos viendo aquí. Esta creo que es del Museo de Jalapa, en Veracruz. Pero vean ustedes, la mujer que está con, digamos, con la parte alta del cuerpo, los pechos al aire, su falda, ¿no? Pero no tiene el rostro, está muerta, trae los ojos semicerrados,
vemos que viene cantando, ¿verdad? Y porta en su mano izquierda una como bolsa, una forma como de murciélago aquí, ¿no? Estas ciguateteos, así llamadas en náhuatl, ¿verdad? Eran estas mujeres, sigua, mujer, teteo, diosa, mujer diosa, que acompañaban, como ya lo comenté, pues al sol hasta el poniente, pero bajaban al inframundo y son las que acompañan a la figura del Zapotal en Veracruz, ¿no? Más o menos año 800, 900 de nuestra era, ¿no? Otra figura veracruzana, esta muerte en cuclillas, sentada, con un tocado muy peculiar, y llegamos ya al mundo mexica, azteca, centro de México, donde, se recuerdan, en 1978 se encontró a la Coyolxauhqui. La Coyolxauhqui es esta enorme figura, tiene 3 metros 25 centímetros de diámetro. Es una escultura monumental hecha en piedra volcánica, en andesita, pero vean la figura de la diosa, representa a la luna. Coyolxauhqui es la diosa lunar, Huitzilopochtli es el dios solar. Entonces, ella la vemos aquí decapitada, vean, su cabeza aquí con un gran penacho, ¿no? Desmembrada, tiene cortados sus brazos, aquí ven su mano, su brazo cercenado, aflora la cabeza del húmero, aquí, ¿verdad? Aquí igual. De las heridas manan sangre, que la vemos aquí también, y las piernas igualmente desmembradas. Vean ustedes aquí las dos piernas, como están cortadas, aflora la cabeza del fémur, aquí, ¿no? Y también trae de las heridas mana la sangre. Originalmente estaba pintada, el cuerpo de amarillo, por ejemplo, la sangre en rojo, las plumas del tocado en verde, en fin, varios, todo el cuerpo, pues toda la pieza estaba pintada, se pudo reconstituir el color estudiando muy bien en la piedra los poros, detectando allí los pigmentos, ¿no? Que por cierto eran minerales, de origen mineral, ¿no? Ahora bien, esta diosa, ¿por qué se le representa así? Porque esta figura femenina está muerta, desmembrada, decapitada. Dice un relato que nos reporta Fray Bernardino de Sahagún, que en un momento dado van a luchar, como ocurre en muchas religiones, el sol, que es masculino, contra la luna, que es femenina, ¿no? Y entonces ese combate se va a dar diario. Cada vez que el sol sale por el oriente, despeja las tinieblas, despeja a las estrellas, hermanas de la luna, y la luna en ocasiones también desaparece, en ocasiones permanece, pero con menos brillo que el sol, que entonces empieza a surgir y demás. Entonces, este mito relata que un día la diosa de la tierra, Coatlicue, estaba en el cerro de Coatepec. Coatepec es cerro de la serpiente, y estaba allí barriendo, haciendo penitencia, dice el relato, y vino una pluma blanca, ¿verdad?, que ella tomó en el aire y la guardó en su seno. Inmediatamente queda embarazada. Cuando la luna, que era su hija, Coyolxauhqui, y las estrellas, también hijas de la tierra, de Coatlicue, se dan cuenta de aquel embarazo, se indignan. Dicen, ¿qué? Y hay todo el relato, ¿no? ¿Quién embarazó a nuestra madre? Matémosla por eso que ha ocurrido, porque pues obviamente no se creyeron lo del plumón, ¿no? Entonces dijeron, no, aquí hubo algo raro. Entonces vamos al cerro de Coatepec y vamos a matarla. Y el relato, el mito, nos cuenta cómo van avanzando, comandadas por Coyolxauhqui, con su penacho guerrero y demás, ¿verdad? Y empiezan a subir por el cerro de Coatepec para matar a Coatlicue. Pero no tenían en cuenta, ¿verdad?, como Chespirito, que
el que estaba en el vientre, en la matriz de la diosa, era ni más ni menos que Huitzilopochtli, el dios Sol, el dios guerrero por excelencia, ¿no? El que acompañaba en las batallas a las huestes mexicas. Y entonces Huitzilopochtli le dice a su madre, desde la matriz, no te preocupes, yo te voy a defender. Nada más avísenme por dónde vienen subiendo, pues ahora sí que mis medios hermanos, ¿no? Aquel lío de faldas de serpientes, porque Coatlico quiere decir la mujer de falda de serpientes. Entonces, le van avisando a Huitzilopochtli, ya vienen por la ladera, ya vienen por tal lugar. Y entonces, finalmente, Huitzilopochtli nace, ¿no? Pero fíjense aquí porque es muy interesante. Nace ataviado para la guerra y con su arma, la Chiucoatl, la serpiente de fuego. Y entonces arremete contra su hermana, contra sus hermanas, las estrellas, etcétera. Empieza un combate, se relata, es una cosa épica, impresionante, ¿no? Cómo se dice que el dios empieza a perseguirlos, dice a anonadarlos, ¿verdad? A acosarlos, a vencerlos finalmente. Y entonces las estrellas pues se dispersan en la noche a raíz de aquel combate. Y Huitzilopochtli captura a Coyolxauhqui, a su hermana, a esta, ¿verdad? La luna, la decapita y arroja el cuerpo desde lo alto del cerro de Coatepec, del cerro de las serpientes. El cuerpo va cayendo, se va desmembrando hasta llegar al fondo. Entonces, por eso se representa así, porque está ya muerta, decapitada, etc. Entonces, aquí, por cierto, el templo mayor de Tenochtitlan, del lado de Huitzilopochtli, del dios solar, representa el cerro de Coatepec. Y esta figura se encontró al pie, o sea, se vuelve a rememorar a través de la arquitectura todo el mito, ¿no? Entonces, ahí está pues esta deidad, pero es muy interesante ver cómo manejaba el mexica ideológicamente todo esto, porque el mexica, a través de este mito, además está, digamos, asegurando su carácter guerrero, es decir, nuestro dios Huitzilopochtli, el sol, nació para combatir, ¿no? O sea, ese es nuestro destino, combatir, ¿no? Entonces ahí justifican que chicoteaban a muchos pueblos de Mesoamérica, que los llegaron a conquistar, etcétera, etcétera, y que luego trajo sus consecuencias, porque cuando llega Cortés a las costas, pues se le unen y son todos estos grupos muy descontentos con los mexicas que los habían sometido, pues que van a conquistar Tenochtitlan. Entonces, pues, ahí vemos esta escultura que es o deviene del mito, ¿no? También tenemos figuras como esta, todas ya son aztecas, de 1325 hasta 1521, es lo que estamos viendo ya de nuestra era, obviamente, y aquí vemos también la presencia de la muerte, ¿no? En los collares, collar de manos y de cráneos, y también en el tocado lleva estas calaveritas presentes. Vean abajo, en esta base, también hay estos cráneos. Y aquí vemos ciguateteos. ¿Se acuerdan aquella de Veracruz? Bueno, pues aquí la tenemos igual, con su faldellín, los pechos descubiertos, el cráneo descarnado, ya en este caso, su pelo todavía lo conserva, ¿verdad? Sus garras levantadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una Coatlicue que se encontró en Puebla, en Coscatlán, en donde vemos aspectos similares. Ven ustedes el cráneo aquí descarnado, ¿no? Los pechos aquí flácidos, pero su falda de serpientes, vean, están entrelazadas las serpientes, sus garras en los pies y en las manos, ¿no? Aquí levantadas, que es muy, muy típico de las deidades del inframundo y de la tierra, ¿no? En Templo Mayor encontramos este adoratorio al norte del Templo Mayor. Es un adoratorio de más o menos unos 8 metros por lado, quizás 6 por aquí, 8 por acá, en fin, pero que tiene, vean ustedes, paneles en 3 de sus lados, en el otro está una escalerita, pero
que son cráneos. Vean, cada una de estas piezas aquí, ¿no? Son cráneos de piedra recubiertos de estuco blanco, ¿verdad? Pero son cráneos, son hileras de cráneos que se presentan aquí. Son más de 240 decorando esta arquitectura. Ahora, está al norte del Templo Mayor. El norte para ellos era el rumbo del Mictlampa, el lugar de los muertos, el rumbo de los muertos, ¿no? Entonces, pues de ahí que también esto tenga un porqué de estar en esa posición, ¿no? Esto no se ve nada, es la muerte en sí, pero es porque se encontró allí muy cerca de este altar de cráneos que hemos visto, se encontraron dos figuras de esqueletos de más o menos 1,70 de alto, ¿no? De Mictlantecutli. Ven ustedes, aquí es el momento que están apareciendo el cráneo también descarnado, ¿no? Pero vean, hay partes con carne, o sea, está la oreja, por ejemplo, pero todo lo demás, que finalmente va aquí, tampoco se ve porque es uno de los brazos levantados, pero aquí está la figura ya completa. Las dos figuras que se encontraron flanqueando una entrada, ¿no? Aquí esto es muy interesante porque vemos la figura toda cubierta con el estuco blanco, ¿verdad? Y hay un elemento trilobado, aquí no lo vemos muy bien, que representa el hígado. Pero vean lo que decíamos en el Mictlantecutli de Zapotal, tiene piel, o sea, aquí tiene las piernas no descarnadas, ¿no? También presenta sus orejas, como lo habíamos visto cuando estaba saliendo uno de ellos, y en la cabeza tiene pequeños agujeros, que era para colocarle pelo, seguramente de individuos muertos, ¿no? Aquí está de lado Leonora Carrington, la gran pintora surrealista. Yo la invité, obviamente antes de que muriera, a que fuera al Templo Mayor, porque habíamos puesto las dos figuras en un espacio oscuro, en un cuarto oscuro, y solamente iluminadas las dos figuras. Y le dije, Leonora, yo quisiera que vinieras, ven a ver esto porque quiero que lo vivas, ¿no? Y fue, ¿no? Delgadita, chaparrita, pequeña, ¿no? Pero con esa creatividad. Bueno, llegó y le digo, mira, Leonora, vamos a entrar a esta habitación, yo voy a estar junto a ti, pero yo no voy a decirte nada. Vas a ver las dos figuras esqueléticas de Mictlantecutli. Cuando salgamos, me vas a decir cuál es tu impresión. Y listo, entramos, se paró, estuvo observando un rato y se volteó y me dice, ¿sabes qué? Esta es mi reconciliación con la muerte. Gulp. Bueno, pues muy bien, ¿no? Ya, salió, se fue, ¿no? Y en un libro más o menos reciente, ya después que ella murió, y me pidieron que yo describiera en pocas palabras aquella visita que había sido para ella la reconciliación con la muerte, ¿no? En fin, ahí está, pues, y ya para no agobiarlos mucho, aquí tenemos, esto es Tlatelolco, la otra ciudad mexica que está ahí, ya saben, en la misma Ciudad de México, ahora cubierta por ella, pero encontramos grandes ollas, vean, con esqueletos en el interior, en posición fetal. ¿Por qué? Porque estas ollas son matrices, la olla representa una matriz y se colocaba al individuo obviamente en la posición en que se encontraba al interior de la matriz, en posición fetal, con las piernas encogidas, etcétera, ¿no? Esta es una de ellas, fueron varias, ¿no? La otra, aquí la tienen, se habían caído las partes de la ollota, ollas de este tamaño, muy grandes, y ahí también vemos al personaje, el rostro, o sea, el cráneo aquí, la columna vertebral, cómo da vuelta, la pelvis por aquí, y las piernas, ¿no? Encogidas para tener esta posición que
se tenía o se tiene dentro de la matriz. Ya finalmente, pues estos aspectos de los altares de muerto, que aquí tenemos algunas representaciones, por cierto, aparte de mi calaca que está aquí, en la cual pues ya vemos aquí una mezcla, un sincretismo muy fuerte, ya con elementos cristianos, con elementos tradicionales, en fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, un crucifijo y demás. Aquí, pues la comida, como saben ustedes, que le gustaba al muerto, la bebida que lo acompañaba, etcétera. Montamos en antropología una exposición con los etnólogos que están ahí investigando y vinieron altares de muertos de varias regiones de México, de Oaxaca, de Puebla, etcétera, del Estado de México. Y se fueron montando cada uno según su área, su región, sus alimentos propios y demás, ¿no? Aquí tienen otra más sencilla en el interior de una casa en Mixquic, en el pueblo Mixquic, que Mixquic quiere decir pues hueso en agua. Vemos aquí también pues la cerveza, los elementos que acompañan. Esta es mucho más sencilla. Imágenes cristianas, ¿no? También, obviamente, las famosas calaveras de dulce como esta. Esta, claro, ya con el papel de China. Lo que nunca falta, la flor de cempasúchil, que es la flor característica de la época de muertos desde el mundo prehispánico, ¿no? Y creo que ya se acabó. Bueno, entonces, sí, ya mucha muerte, ¿no? Para, ya ni sé si me pasé de No, tiempo. está Hijo, perfecto. No, sin problema. ¿tú crees que estamos sin problema? Sí, Entonces claro. seguimos otra hora. Sí. Bueno, como ustedes ven, pues, este tema, y como lo había yo también comentado, pues va a cambiar, a empezar a cambiar radicalmente al momento de la conquista. Viene otra forma de pensamiento, otra forma de ver el universo, de concebirlo, y pues que va a entrar en choque con el pensamiento de las culturas que había en Mesoamérica, ¿no? Entonces, se va a dar, en buena medida, se consigue, en gran medida, pues, que impere la religión católica, ¿verdad? Quedan vestigios y presencias de aquellos pensamientos antiguos, anteriores, y pues se ha exagerado también literariamente eh, cosas en relación al mexicano, porque entonces de ahí se ha tomado a la muerte como un elemento que, y se ha dicho, sobre todo por Octavio Paz, Octavio en su Laberinto de la Soledad, que es un libro maravilloso, pero tiene allí algunos aspectos en los que nos hacía creer cosas y aún un poco antes de que el mexicano era un personaje que se ríe de la muerte, que convive con la muerte, que se ríe de ella, que se acuesta casi con la muerte, ¿no? Pues no. A mí siempre en conferencias, porque esta conferencia la he dado como 800,000 veces, esa es la 800,001. Eh, Estábamos in tenebris, hombre, estábamos en el Mictlán, pero está bien, está bien. El hecho es que en las conferencias que doy no falta quien al final levanta su mano y me dice, oiga, profesor, ¿por qué los mexicanos nos reímos de la muerte? Y le digo, ¿usted es mexicano? Sí. Y cuando se le muere su madre o su hijo o su hermano, ¿usted se está riendo? Entonces ahí cobran conciencia de que eso es literario, está dicho en libros, pero que no es real. La muerte la sentimos, nos duele, no nos reímos de ella, ¿no? Muy diferente es que luego hagamos ciertas conmemoraciones, pero no es este concepto casi generalizado de que el mexicano es macho y que se ríe de la muerte. Pues no, el mexicano, el guatemalteco y el indostano. Y ahorita que están bombardeando Gaza y Líbano, pues ya ven la muerte ahí, las imágenes terribles de que
el individuo en general, a lo largo de los siglos, hasta el momento actual, le teme a la muerte, no la quiere y trata de trascender de ella. El mundo prehispánico lo hizo de la manera que hemos visto. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por tan interesante charla. Y además todo pues una síntesis de toda esta cuestión de la muerte o las expresiones plásticas en torno de la muerte en distintas culturas. Bien, pues ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, por favor. Entonces van levantando la mano para que los ubiquemos y les compartamos el micrófono. Si quieren irlo... ¿Por qué los mexicanos se ríen de la muerte? A ver, primera pregunta. Sí. Mira. Sí. ¿Quién es? Ah, sí. Yo me dedico, fui profesor también de educación indígena. También, pues habla la región autónoma, habló, tiene mucha coincidencia. Aquí una duda que tengo y que he leído. Usted dijo dos palabras, azteca y mexicas. Bueno, en muchos actores, muchos escritores, investigadores, dicen, bueno, es que los aztecas es una cosa, mexica es otra cosa. A su punto de vista, ¿hay alguna diferencia? No, no la hay. Los dos términos se han empleado para el mismo pueblo, ¿no? El pueblo que funda Tenochtitlan, que funda Tlatelolco, son sus dos grandes ciudades, ¿verdad? Pero es el mismo pueblo. Inclusive hay un término más, que es, por ejemplo, para los mexicas de Tenochtitlan, también se les llama tenochcas, por ser de Tenochtitlan, y hay el mexica Tlatelolca, el que es de Tlatelolco, ¿no? Y pueblos nahuas son todos aquellos que ya eran más, no solo el mexica o azteca, sino eran otros, que hablaban el náhuatl, ¿no? El tolteca hablaba el náhuatl, en fin. Entonces, mexica o azteca es el mismo pueblo. Nada más que se menciona en una fuente histórica, en la tira de la peregrinación, como en un momento dado su dios Huitzilopochtli dice, ya no van a ser aztecas, van a ser mexicanos, ¿no? Entonces, pues hay quienes piensan que es mejor denominarlos entonces mexicanos, por órdenes de Huitzilopochtli, o hay quienes conservan el azteca. Por ejemplo, en el extranjero casi no es usado mexica. En el extranjero, todos en inglés, en francés, es azteca o aztec, en fin, como se diga, ¿no? En sus lenguas. Pero no mexica, pero sí es el mismo pueblo, pues. Gracias. Gracias. De verdad que me dedico a los temas locales, soy en día, en la asociación, soy profesor jubilado. La verdad es que, pues sí, hay muchas cosas que entender. Y muchachos, lo que nos platicó el doctor, la verdad, es una maravilla. Es una cuestión que no lo debemos de entender de una manera simple, sino que entender a nuestro pueblo, entender a nuestro sentido de ser como mexicanos. Gracias, doctor. Gracias a usted, maestro. Buenas tardes, maestro. ¿Qué hubo? Soy estudiante de noveno semestre de historia y a mí me gusta mucho la fauna, esta investigación del símbolo de la fauna, y encontré algo muy interesante que voy a mencionar, y es la cuestión del sol. Con los mexicas o aztecas son hijos del sol, y en la Vuelta al Filo de Obsidiana menciona que hay una casa de los guerreros solar. Ellos llegan a la casa del sol
Y cuando encontré el símbolo del águila, también lo encontré con los purépechas, que precisamente también son hijos del sol. Pero no solamente lo encontré con los purépechas, sino también lo encontré con los incas, que también son hijos del sol. Entonces, aquí, ¿qué considera usted si este símbolo solar puede ser una unificación cultural de lo que fue el continente ahora americano? Y bueno, tengo otra idea en cuestión a esto, por ejemplo, cuando está el zompantli, el sol representa la cabeza, y ahorita mostró estas esculturas de la cabeza con la dualidad de vida y muerte. Entonces, el sol, además del día y la noche, también puede ser el sol una dualidad propia. Y ahí pienso en Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, bueno, ya uno empieza a imaginar muchas cosas, pero en sí el símbolo al que le estoy compartiendo es el sol. El Sí. sol como también un lugar de la muerte. Bueno, mira, el águila es símbolo de muchos pueblos. Los romanos traían el águila. Los gringos tienen un águila de cabeza blanca. Acá, igual, en varios lugares, como tú bien lo has dicho, pues también el águila representa y tiene un símbolo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el águila es el animal que ellos observaban que volaba más alto, como el sol. Ahí está dicho todo, ¿no? Pero los otros pajaritos, en fin, el mismo halcón, pues no alcanzaba los niveles que el águila tiene, ¿no? Entonces, ellos la equiparaban al sol. Por eso es que hay esta relación. En cuanto a tu afición por la fauna, por los animales, debo decirte que hace poco publicamos un libro, lo coordinamos el doctor Leonardo López Juanillo, sobre el Templo Mayor, sobre la fauna del Templo Mayor. Es un libro de 800 páginas. Ahí participan biólogos, arqueólogos, historiadores, en fin, y el error es que yo tuve que salir de viaje en un momento dado y Leonardo determinó el título del libro. Entonces, cuando yo llegué, me dice, ya se está imprimiendo y mira, pusimos este título. Y el libro, para que lo consigas, si no yo te lo podré conseguir, se llama Los animales del Templo Mayor. Y le dije a Leonardo, oye, es que los animales del Templo Mayor van a pensar que son los arqueólogos. Hay que escoger bien los títulos de los libros, ¿no? Bueno, creo que te contesté, no sé. Hola, bueno, yo soy Fabiana, estoy estudiando antropología. Ay, colega. Y me gusta mucho este tema, pero quiero saber específicamente sobre algo, porque pienso que no se habla mucho, y es sobre las momias. A ver, yo sé que las momias son el resultado de un proceso climático y en general no es una práctica que haya estado muy extendida, pero quisiera saber precisamente si hay registros sobre rituales de momificación en Mesoamérica, o si realmente fueron coincidencias climáticas, o cómo es que esto se ha llevado a cabo. Sí. Como práctica en el cadáver no existió en Mesoamérica ni en el norte. Lo que pasa, por ejemplo, es que en el norte, por algún clima más desértico y demás, sí se han conservado algunos cuerpos con parte de piel, pero no por proceso que se hubiera hecho al individuo después de la muerte, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el área andina sí, entre incas y otros pueblos del área de los Andes, ahí sí había cierta forma de momificación, y las muy conocidas de Egipto, ¿no? Pero en Mesoamérica no era una práctica que se aplicara en el cadáver. Buenas tardes, pues muchas gracias por su exposición, a todos nos ha agradado muchísimo. Yo tengo una duda, ¿existe algún material que sea relacionado con temas de la muerte? Me refiero principalmente a escultura. De toda la conferencia presenté escultura. Por ejemplo, ¿Cómo? hablaba del estuco especialmente, pero un material que se utilizara propiamente. No. Variaba mucho. O sea, como tú viste, yo lo iba explicando, hay representaciones, por ejemplo, en cerámica, lo hay en piedra,
lo hay en hueso, inclusive grabado con elementos de la muerte, en fin, en la arquitectura, hay toda una arquitectura mortuoria, diríamos, bueno, el mismo templo de las inscripciones, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, digamos que es, pues diríamos, múltiple la forma y los materiales en los que se trataba. Inclusive pintura mural, pues hay pintura también con representación de muerte, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, usted nos mostraba representaciones del dios Nefertiti, en el cual toda su parte posterior era descarnada, ¿no? No tenía ninguna parte de piel, o algunas tenían piel, pero a mí me llamó la atención la particularidad que las piernas tenían Sí. piel, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Sí. Bueno, mira, parece que esto está relacionado con ciertos rituales. Por ejemplo, se han encontrado en Tlatelolco, encontramos esqueletos con cortes a la altura del fémur, en las piernas, por ejemplo, y las piernas separadas. O sea, que se hacía el corte a la mitad y del fémur y la pierna en general, pues, estaba aparte, o la usaban para algún ritual. No encontrábamos ya esa parte, solamente el tronco, digamos, ¿verdad? Y apenas el nacimiento del fémur, pues. Pero parece que eso podía estar en relación a algún tipo de ritual. No lo conocemos porque tampoco en las fuentes se nos relata algo que se tenga que ver con eso, ¿no? Entonces a mí, igual que a ti, me ha llamado muchísimo la atención que haya partes, igual que las orejas. ¿Por qué las orejas permanecen? Pues es algo que se desaparece al podrirse el cuerpo, ¿no? Entonces, también, pero pues ahí tienes un tema de tesis, empieza a buscar en las fuentes y me avisas tus conclusiones, por Dios. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Honor de estar aquí. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo interpretas desde su perspectiva personal lo que nos mencionó el nombre que le dieron de la reconstrucción de la vida y la muerte? ¿Usted cómo toma eso, cómo lo interpretó en el momento y cómo lo toma ahora con tanto conocimiento al respecto? Y la siguiente pregunta es, ¿usted considera que existen otras muestras de la dualidad psíquica vida-muerte en la memoria colectiva actual, en la vida cotidiana? ¿Cree que hay interpretaciones de eso actualmente que sigan repercutiendo? ¿Pero qué? O sea, esta segunda pregunta, ¿a qué te refieres particularmente? Muestras de la cosmovisión vida-muerte. ¿De la qué? De la cosmovisión, de la vida-muerte, de ese ciclo. ¿Cree que se repercutiera en la vida cotidiana? ¿Y cómo eso repercute actualmente en la memoria colectiva? Bueno, ya también lo habíamos comentado, a ver si logré captar bien tu pregunta. Pero, desde luego que en nuestra sociedad actual hay también formas de concebir a la muerte. Y la mayoritaria, pues es la presencia católica que nos indica que tú te vas a ir a tal o cual o un tercer lugar, ¿no? Había el purgatorio, pero creo que ya lo quitaron en el Vaticano. Se daba una tostadita ahí y luego te ibas al cielo. Pero ahora no, o una u otra, son radicales. Entonces, el hecho es que tú, como tú sabes y lo has oído quizá, eh, no hace muchos años ha surgido todo un culto a la Santa Muerte también, ¿no? En que hay representaciones de calacas muy bonitamente ataviadas y todo, y que todo esto pues está permeando en la sociedad, ¿no? En bases firmes, en bases literarias quizá, o lo que sea, pero sí ha calado y se expresa de diversas maneras, ¿no? Entonces yo no sé si te estoy contestando correctamente. Te juro que la primera no la entendí, entonces... En base a lo que puedo decir ahorita, creo que podemos considerar que el Sol
Sol Luna también es una representación de vida muerta. Y no necesariamente puede tener otras acepciones, ¿no? Eh, yo mencionaba, por ejemplo, sol masculino, luna femenino. Acuérdense que hay algo muy interesante, que es esto. La luna en muchas sociedades antiguas y pues actualmente pues también se relaciona con la imagen femenina. Recuerden, por ejemplo, algo que es muy significativo. La Virgen, en cualquiera de sus acepciones, de sus advocaciones y demás, la Inmaculada, etc., cuando se le representa de cuerpo entero, está con su manto con estrellas, noche, y está parada sobre la luna, ¿no? La guadalupana, sin ir tan lejos, pero muchas otras están paradas sobre la luna. ¿Por qué hay esta relación luna-mujer? Por algo que no está en el hombre, y es la menstruación. Es decir, el ciclo lunar tiene los mismos días que el ciclo menstrual, que es exclusivo de la feminidad, ¿no? Entonces, ellos relacionaban eso, que ellos se daban cuenta, ¿verdad? La mujer, de que cada 29 días, lo que fuera, tenía su sangrado, ¿no? Y cómo además percibían, porque eran abusadillos, igual que ahora algunos, de que era a mitad de que apareciera el ciclo, ¿verdad? Era cuando se podía concebir. Entonces, ahí ves esta relación. Y las vírgenes, digamos, católicas, pues siempre guardan esa relación. Noche, feminismo o feminidad y luna, ¿no? En cambio, el sol no tiene, digamos, más que es una bola ahí, o sea, porque además, aquí viene otra cosa. ¿Por qué se representa desmembrada y descuartizada la luna, Coyolxauhqui? Por las fases lunares. El sol es completo, ahí está, pero la luna se transforma, ¿no? Y es el cuarto menguante y el creciente, el no sé qué, y la luna llena. O sea, pero en todo ese lapso, ¿verdad? También tiene los 29 días. Entonces ellos observaban, veían todo eso. Entonces viene una relación muy directa. Entonces, lo femenino muy marcado con la luna, lo masculino con el sol, ¿no? Y ahora sí, la pregunta que no había quedado clara. No, yo creí que era esta. Sí. ¿Qué era eso? De la obra que nos mostró, que usted invitó a Leonora Carreño. y le dijo que era la reconciliación de la vida y la muerte. Sí, a Leonora. ¿Cómo lo tomó en el momento? ¿Qué interpretación le dio? Bueno, ella era una mujer que en ese momento ya era una anciana, ya era una mujer grande, como te dije, muy delgadita, yo diría muy como frágil, ¿verdad? Y de la obra de ella, que para mí es maravillosa, aunque que no me escuche Leonora, pero Remedios Varo me gusta más. No sé qué diga aquí mi amigo Carlos, que sí conoce de cosas de arte, pero a mí realmente es, no sé, más padre, pues, que Leonora. Pero que ella se haya volteado y me diga, porque además no se esperó, como dije, oye, vamos, cuando salgamos, me dice, sino, no se aguantó y me dijo, ¿sabes qué? Esta es mi reconciliación con la muerte. ¿Qué traía ella adentro? Pues yo no lo sé. O sea, y tampoco sería una imprudencia preguntarle, oye, ¿por qué me dices eso? Hubiera sido bueno, quizá, pero ve tú a saber. Porque, o sea, no te lo puedo responder porque no sé ella en su interior qué era lo que quería expresar. Lo que sí te puedo decir es que en alguna ocasión invité a Raquel Tibol, que era una crítica de arte muy conocedora, muy profunda, muy agresiva, muy dura,
¿verdad? Yo la conocí también, y si igual fueron las dos únicas mujeres que invité separadamente, a Raquel Tibol. eh, los artistas le tenían cierto miedo porque era dura, tú sabes. Este, y entonces, y la llevé igual. Mira, Raquel, te voy a ver. La paré ahí todo oscuro, ¿no? Y las dos figuras. Este, tú me dices tu impresión. Y entonces, igual, se voltea y me dice, oye, ¿te has fijado que el rostro es igualito a Tamayo? Y sí, si las ves, esa cara redonda de Rufino, ¿no? Pero y yo creí que me iba a decir, oye, es que esto, quizá. No, oye, ¿te has fijado que es igual a Rufino Tamayo? Y sí, sí se parece. Pero bueno, ok. Doctor, como continuando esta charla, porque a mí también me resultó muy significativa esta anécdota, y tal vez no podemos saber qué pensaba exactamente ella, la doctora Tibol, pero sí podemos saber tal vez por qué usted llamó a un artista para analizar con usted esa pieza, sobre todo, supongo, no solo la pieza, una atmósfera creada Sí. a partir de la presencia de la pieza. Entonces, ¿por qué un artista? Y luego pensando en este evento que tiene como la idea de pensar al arte y la transdisciplina juntos, que le agradezco, por ejemplo, el traer estas imágenes acerca de las enfermedades, ¿no? De ciertas formas distintas, ¿no? ¿Cómo podemos, este libro que acaba de mencionar, que también supongo es un ejercicio transdisciplinar en el sentido de conjuntar por fin en un documento como la experiencia de todo un equipo de trabajo hiper necesario, ¿no? Como en el encuentro de estos documentos, que no son exactamente objetos, sino todo un documento. Sí. Entonces, primero que nada, ¿por qué un artista? ¿No? ¿Qué pensaba usted obtener de eso? Y luego, ¿qué idea le merece el pensar al arte como conocimiento y no nada más el arte como un objeto decorativo, ornamental, exótico incluso, ¿no? Sí. Esas dos cosas. Bueno, invité a dos personas relacionadas con el arte, una creadora y la otra una crítica, como terriblemente lo era el, esta muchacha Raquel Tibol, el tamal iracundo, le decían algunos. Bueno, y yo pienso, mira, aquí voy a abrirles mi corazón. Bueno, yo en realidad siempre, y mis amigos, etcétera, la mayoría son del medio artístico, ni siquiera son del medio antropológico, ¿no? Arqueólogos, etcétera, por lo general casi no. Son del medio artístico, escultores, pintores. Soy gran amigo de, por ejemplo, de Arnaldo Cohen o de Sebastián, ¿verdad? De literatos, desde luego. En el fondo, ¿están grabando? No, A mí me hubiera gustado ser poeta, fíjate, pero poeta, he escrito mis cositas por ahí, pero veo como que no tienen mucha repercusión. Solamente Miguel León Portilla, en alguna presentación de un libro mío, dijo, no, es que Eduardo es poeta, miren que nombrarle un libro Muerte a filo de obsidiana. Y entonces me decían, ya ves, digo, sí, pero Miguel no es poeta. O sea, que lo diga un poeta, no que lo diga Miguel. Bueno, entonces yo siempre he tenido mucho cercanía con la cuestión artística, ¿no? Entonces, pues quizá eso me llevó, y con la cuestión de la muerte, que es uno de mis temas de investigación, a ver de gente con esta sensibilidad, porque si invito a un colega arqueólogo a que lo vea, me va a decir, sí, el barro ha de tener componentes químicos del no sé. Quiero más profundo. Y entonces creo que eso me llevó, fíjate que yo no había pensado, y ahorita que me lo dices, recapacito, que en realidad fueron las únicas dos personas que yo invité, a nadie más, y eran personas de sensibilidad. Entonces quizá yo inconscientemente, pues, fíjate que a lo mejor sí voy al psicoanálisis para ver, porque ya me pusiste, qué barbaridad. En fin, bueno, pero yo pienso que a lo mejor por eso, que quería yo oír algo de estas dos figuras impactantes, y en ese medio
en esa coreografía, pues ver qué sentían ellas, ¿no? Yo creo que eso fue, pero y ya no les puedo preguntar tampoco. Como no creo en el más allá, pues imagínate que se me aparezca Raquel Tibol, ¿no? Pero es que sí le vamos a seguir preguntando. Hecho. ¿Alguien más? Otras dos preguntas. Bueno, primero que nada, buenas tardes. ¿Qué hubo? Y antes que nada, quería agradecer la plática. También a la profesora Naila, que es la organizadora de todo esto, y a mi novia, que gracias a ella lo conozco a usted. ¿Cuál es tu novia, digo? Ah, Es muy padre usted. no. Bueno, la verdad es que yo no voy a preguntarle algo tanto sobre el tema mesoamericano, sino más bien sobre el tema del amor. Justamente el día de ayer inauguramos una exposición en el Centro Cultural Mexiquense sobre pues el arte y la muerte. Yo soy artista. ¿Qué rama dominas? No lo domino, pero supuestamente soy artista. Y una de las cosas que usted decía es que nosotros escondemos la muerte, la enterramos, inclusive ayer la profesora Laila lo decía en la exposición. El ser humano tiene como esta necesidad de querer cremar o enterrar a la muerte. Y creo que nosotros como artistas estamos intentando dar a conocer a la muerte, no esconderla. Entonces quisiera saber si usted cree que hay alguna forma de dejar de esconder esta muerte. Bueno, depende ahí cómo entiendas ese escondimiento, ¿no? Porque, como tú lo has comentado, bueno, las diferentes manifestaciones artísticas pueden ser un medio para dar a conocer a la muerte, esqueletos, etcétera, ¿no? O sea, puede ser una forma, ¿no? La literatura es otra también, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, pues allí está, ¿no? La muerte tiene permiso, de aquel cuento maravilloso. En fin, lo vemos también expresado de muchas maneras. Ahora bien, una cosa es darla y a conocer en estas manifestaciones, ¿no? Pero la otra es la concepción interna que se tenga de la muerte. Y en general ahí, queramos que no, consciente o inconscientemente, tratamos de negarla, de que no esté, de que no se presente, ni en nosotros, ni en nuestros allegados, ¿no? Quizá nuestros enemigos sí, ¿no? Todo el mundo dice, hijo de la guayaba que se muera, ¿no? Pero, artísticamente, pues, oye, el arte europeo también tiene, no es exclusivo, no es que eso es la cosa que pensamos, no solo en México, no. El pan de muerto y otras comidas, digamos, relacionadas a la muerte, lo hay en Europa y en otros países. Y también lo hay en expresiones artísticas. Valdés Leal es un pintor sevillano que allí en un hospital en Sevilla, no sé qué, tienes un par de cuadros maravillosos del individuo, ¿verdad?, muerto y cómo está ya perdiendo toda la carne y demás. Es tremenda esas figuras. Y es de un español, no recuerdo el siglo de él como pintor, pero en fin. Y cuando los españoles llegan aquí, pues traen su propio concepto de la muerte, ¿no? Basada en el catolicismo, lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, si tú te dedicas, nunca me dijiste a qué rama del arte te dedicas, si pintura, escultura, grabado, qué sé yo, pero si tú quieres expresar a la muerte por ahí, está muy bien, hazlo. Pero eso no quiere decir que tú, como individuo, quieras morirte, a menos que haya actos suicidas, que sí lo quieren, ¿no? Por otras razones, ¿verdad? Pero es que es otra cosa, ¿no? Muy diferente. El mexica o los mesoamericanos te mostraban todo esto, pero en el fondo, si tú ves los relatos de cuando morían, lo que hacían, y las planideras, cómo lloraban la muerte, híjole. O sea que de ahí no nos venía, y de español tampoco, o sea que la literatura a veces. Muchas gracias.
buscamos indirectamente, ya sea en el arte, en la literatura, incluso a la hora de pensar, muchas veces llega el pensamiento de la muerte. ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿De qué voy a morir? ¿Por qué? Bueno, porque es algo que no se puede negar, que está presente, que es parte de la dualidad. Vida y muerte están juntos. Si tú estás vivo, sabes que te vas a morir. Ahora, eso no quiere decir que busques morirte. O sea, es que esta es la gran diferencia. Que la busques y la veas expresada maravillosamente, o a veces no tanto, en expresiones artísticas de diferente tipo, pues es una cosa, ¿no? Pero vuelvo a lo que le comentaba yo aquí a nuestro artista, que eso es muy diferente a lo que acabo también de comentar, es decir, de que tú busques a la muerte. Es muy diferente ir a una exposición donde va a haber elementos de la muerte, ¿verdad? La vas a ver, ¿verdad? Y después te sales a echarte un copetín, pero no buscarla en la otra forma, ¿no? Ahora, que pienses de que, oye, híjole, ¿cómo me voy a morir? Pues sí, bueno, porque estás también temiendo que llegue ese momento y puedes elucubrar de, bueno, ¿y cómo me voy a morir? De enfermedad, me caigo de un avión, lo que sea, ¿no? Me caigo de la escalera, ¿no? O sea, entonces es muy diferente, o sea, no. ¿Mm? Aquí la maestra, por favor. Este, Gracias, pues ya que hemos estado hablando de literatura y de muerte también, yo creo que para todo el pensamiento mexica, para todo el pensamiento azteca, siempre ha existido esta necesidad de preguntarnos, y que ya lo decían pues, varios poetas náhuatl, ¿no? ¿A dónde iremos? Aunque sea dejado se rompe. O sea, siempre nos ha causado como un tipo de angustia, hasta cierta forma, el hecho de que vamos a morir, de que somos efímeros, y está plasmado dentro del arte, ¿no? ¿Mm? En los Huehuetlatolis, de cierta forma, pues también decía, ¿no? Un buen artista es aquel que refleja con corazón de tolteca lo que percibe. Sí. Y entonces, lo que tenemos en la exposición que hoy mostró, no sé, está en tu opinión, doctor, pero es parte de eso, Sí. de todo este pensamiento filosófico interior que existía en los pueblos. Así es, sí. Y, y no solo eso, vemos, por ejemplo, en lo que se ha dado en llamar poesía náhuatl, eh, algo que mencionabas, ¿no? Que es muy interesante. Por ejemplo, hay un canto náhuatl, una poesía, que dice, en duda, ¿no? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? El camino del Dios dual. O sea, esa duda, ¿no? ¿A dónde voy a ir? A acompañar al sol, voy a ir al Mictlán, ¿a dónde iré? O sea, es eso mismo que, ¿dónde andas? Ah, yo creí que ya te habías muerto. No, lo que preguntabas, ¿no? Bien la maestra lo trae a estas expresiones del mundo prehispánico, eh, literarias en estos casos, ¿no? Esta poesía, estos cantos que también, fíjate, decía el padre Garibay, que era un gran nahuatlato, un gran traductor del náhuatl, fue maestro de Miguel León Portilla y de Alfredo López Austin. El padre Garibay decía que dentro de la literatura náhuatl, más o menos en el 80% de ella asomaba la muerte, se mencionaba de alguna manera, ¿no? Pues sí, porque es algo a lo que tememos, ¿no? Y no nos reímos de ella. Ta, 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 ta. Bueno, ya, otra más, otra, hombre. Oye, pero eh, esto es una cosa que deben ver, que la palabra se les da a los de adelante. Lleguen temprano para que estén acá. Sí, no. Que tengan oportunidad. Sí, hombre. Sí. Escuchar la conferencia y yo tenía la pregunta es la siguiente. Yo vi varias iguateteo ahí, hay una iguateteo Calixtlahuaca
y hay otras que están del centro de México, bueno, que se descubrieron en el centro. ¿Hay alguna diferencia, no sé, en la representación? ¿O qué les diferencia la Cihuateca, Calixtlahuaca y la Cihuateca que están en el centro? La de Calixtlahuaca, recuerdo al hombre aquel con el ejeca, que es una maravilla, pero no recuerdo cuál es la figura. Pero en términos generales, como ven, tanto en el área del Totonacapan en Veracruz como el centro de México, la Cihuateteo por lo general se representa con su falda, descubierto el pecho, ya muerta, descarnada, en el caso de lo mexica, y con pelo. Recuerden que se dicen que el pelo, por lo general, no desaparece, desaparece la carne, ya después de miles de años quizá los huesos, pero resisten mucho más, pero que el pelo, inclusive dicen que sigue creciendo, yo no sé. Es la esperanza que yo tengo al morir, que siga creciendo, sí, pues es lo único que me queda, caray. Pero en fin, no recuerdo ahorita la de Calixtlahuaca y no te podría decir sobre sus características, ¿no? Ustedes dicen, yo. No, usted, doctor. Yo aquí, ¿ya? Ya llevamos una sola varias veces. Sí. Pero lo que podemos hacer es que Facebook de evento ahí coloquen comentarios, dudas. Hola doctor, mucho gusto. Mi pregunta es si, bueno, usted mencionó que las cazuelas eran como, podría decirse, su ataúd, ¿no? ¿Había alguien o se tiene el registro de que alguien hiciera especialmente ese tipo de cazuelas tan grandes para esos cuerpos? No, pero a ver, primero, yo no dije ni hablé de ataúd, Pero, o sea, yo hago como la similitud. Sí, bueno, no. Primero, la olla, y en varias culturas, se considera como una matriz, ¿no? Y por eso colocaban el cuerpo en la posición fetal, como viene el feto al interior de la matriz, o sea, en esta posición encogida, con las piernas encogidas. Así los colocaban. Pero la olla también eran recipientes para guardar, por ejemplo, para almacenar semillas o agua. El agua se colocaba en ollas, ¿verdad? Y de ahí se bebía. Entonces, hemos encontrado en el Templo Mayor muchas representaciones de ollas con Tlaloc, el dios del agua, de la lluvia, ¿no? Entonces, hay dos de color azul, en barro, preciosas, pero en forma de olla, con el rostro de Tlaloc allí puesto, ¿no? Esto es muy interesante porque acuérdate que la matriz contiene agua, el líquido amniótico. Entonces, el niño está en agua, el niño está en líquido amniótico, ¿no? Entonces, estas ollas que representan a la matriz, pues también son recipientes para el agua que te va a dar de beber, ¿no? Entonces, hay allí toda una relación, ¿no? Inclusive en China, en la antigüedad, también parece que había algo similar con la cuestión de la representación de la olla y demás. No sé si te contesté, pero... Sí, esa era mi duda, o sea, ¿había algún artesano o entonces, pero por lo que me dices era como de reuso, ¿no? O sea, utilizaban la olla para guardar maíz para después enterrarlo. Sí, sí. Okay. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.